Lorna Beard, Ángeles en mi cabello, narrado y editado por Ángels. Continuación del capítulo 18. Salimos al pasillo y encontramos una habitación vacía 3 puertas más allá. Entramos en ella y nos sentamos juntas, las dos solas. La monja no se dio cuenta de que yo estaba temblando. «Oh, Dios mío, ¿qué estás haciendo?», recé con insistencia. Los ángeles aparecieron a nuestro alrededor, susurrando en mi oído. «Estás en las manos de Dios, Lorna». Recé por la monja y di gracias a Dios por las cosas maravillosas que cambiarían su vida. Luego le dije: «Ha llegado el momento de que hables con Dios». La hermana comenzó a hablar. Debió de hacerlo durante 1 hora. Al final, rezamos juntas. De vez en cuando, los ángeles me decían que abriera los ojos y la mirara. El ángel que se encontraba con ella, su ángel de la guarda, era muy hermoso y decidí llamarle el ángel de la paz y la tranquilidad. Nunca le confesé a la monja que podía ver a su ángel junto a ella, que se había fundido con su cuerpo. Sonreí, cerré de nuevo los ojos y dediqué a Dios mis alabanzas. A continuación, los ángeles me ordenaron que volviera a la otra habitación. Cuando regresamos a la otra sala, casi todo el mundo ya se había ido. Joe y yo volvimos andando a casa. Me comentó que le había sorprendido enormemente que yo estuviera tan nerviosa, pero que tenía que hacer lo que Dios me había asignado con la ayuda de los ángeles. Aquella fue la primera vez que imploré en nombre de alguien. Por supuesto que ya había rezado antes por muchas personas, pero siempre lo había hecho en secreto, sin que ellas lo supieran. El trabajo de Joe en la fábrica de alfombras le obligaba a tener que pasar fuera de casa la mayoría de las noches. Muchas veces después de acostar a los niños me solía sentar delante de la chimenea, respirar profundamente y cerrar los ojos. Cuando los volví a abrir, había muchos ángeles sentados conmigo alrededor de la hoguera. Yo hablaba con ellos de diversos temas. Les decía que una de las cosas más maravillosas era que podía conversar con ellos en cualquier parte y saber que me escuchaban mis palabras. Hablaba constantemente con ellos. Eran mis compañeros, mis mejores amigos. Cuando se hacía tarde, solía decirles que sería mejor que se fueran, porque Joe no tardaría en regresar a casa y tenía cosas que hacer. Los ángeles entonces desaparecían físicamente, pero todavía podía sentir su presencia. Algunas veces incluso sentía como un ángel se frotaba contra mí. Una noche en particular, eso es exactamente lo que hizo uno, frotarse contra mí, y luego se apareció, solo por un momento. Ese ángel me sonrió y me tocó el vientre, diciendo: «Dios te ha concedido el deseo de tener otro bebé». A continuación desapareció. Poco después descubrí que estaba embarazada. Joe estaba entusiasmadísimo y dijo que sería magnífico que el bebé fuera una niña. Esta vez no tuvo demasiados problemas durante el embarazo y di gracias a Dios por ello. Después de las Navidades decidimos elegir el nombre del bebé que todavía no había nacido. Joe comentó que esta vez no merecía la pena esforzarnos por encontrar un nombre de niño, ya que estaba seguro de que se trataba de una niña. Decidimos ponerle el nombre de Ruth. Me puse de parto 10 días antes de lo previsto y me ingresaron en el hospital. Luego el parto se detuvo por un tiempo. Durante ese periodo papá y mamá vinieron a visitarme y me trajeron fruta. Papá declaró que estaba encantado de tener otro nieto y Joe replicó: «Esta vez no será un chico, ya veréis que es una niña». Mientras papá y mamá abandonaban el hospital, decidí ir con Joe hasta la entrada principal. Papá y mamá iban por delante de nosotros mientras mis abuelos, los padres de mi madre, cruzaron la puerta del hospital. Papá y mamá se detuvieron a hablar con ellos y Joe y yo los saludamos. Estábamos aproximadamente a medio metro de distancia de mis padres cuando mi abuela les dijo: «Lorna tiene suerte de que sus hijos no hayan salido retrasados como ella, o todavía algo peor. Sin embargo, mucho nos tememos que este bebé lo sea». Su ángel de la guarda se apareció a sus espaldas, con lágrimas en los ojos.
Extendió el brazo y me tocó, dándome fuerza. Pero yo me sentía desolada. Me di cuenta de que Joe también estaba sorprendido tras haber oído ese comentario. Mis abuelos habían hablado a mis padres como si yo no existiera. Me di la vuelta y me fui, mientras Joe me pasaba el brazo alrededor del hombro. No le hagas caso, me consoló. Son gente ignorante. Regresó conmigo al pabellón. Yo no paraba de llorar. Los ángeles aparecieron alrededor de mi cama y nos llenaron de amor y paz. Les rogué a Joe que no les mencionara a mis padres lo que acabábamos de oír. Lo que más me molestó aquel día fue que mi padre no me defendiera. Estaba profundamente disgustada de que no hubiera replicado a mis abuelos, aunque creo que sé por qué lo hizo. Él sabía que los padres de mi madre a él tampoco lo habían acabado de aceptar, ya que pensaban que mamá se había casado con un hombre que estaba por debajo de ella, a pesar de todos los progresos que había hecho. Papá quería mucho a mamá y pensaba que había abierto una herida entre mi madre y sus padres, así que no deseaba hacerle todavía más profunda. Podía comprender por qué papá no me había defendido, pero a pesar de ello me seguía doliendo y aquella noche la pasé llorando en cama. Años después descubrí, de forma accidental, que la abuela, la madre de mi madre, que había hecho aquellos comentarios tan terribles, había tenido un bebé con síndrome de Down. El niño padecía una dolencia cardíaca y murió a los 6 o 7 años. Durante toda su corta vida había permanecido encerrado en una habitación del piso de arriba, lejos de las miradas de todos los vecinos. Me explicaron que mis abuelos se sentían avergonzados por haber tenido un hijo retrasado. En las primeras horas de la mañana siguiente me puse de parto y nuestra hija, Ruth, nació el 25 de marzo, el Día de la Madre en Irlanda y mi propio aniversario. ¡Qué regalo de cumpleaños más extraordinario! El día que me dieron de alta en el hospital, Joe llegó con Christopher y Owen. Los niños corrieron hacia mi cama, pero Joe se acercó lentamente. Había algunos ángeles a su alrededor apoyándole. Yo quería echarme a llorar, pero sabía que tenía que sonreír. Christopher y Owen estaban impacientes por ver a su nueva hermanita. Querían tocarla y Joe sacó a nuestra hija de la cuna y dejó que sus hermanos la acariciaran. Le pregunté a Joe si se encontraba bien y me dijo que sí, aunque era consciente de que no me decía la verdad y él también lo sabía. Les comenté a los ángeles que me sentía realmente preocupada por él y les pedí que hicieran todo lo posible para ayudarlo. 2 meses después, Joe se encontraba trabajando en el turno de noche cuando comenzó a notar unos dolores terribles de estómago. Se acercó a su jefe y le dijo que no se sentía bien y preguntó si alguien podía llevarlo a casa. No me da la impresión de que te encuentres mal, repuso su jefe y le obligó a regresar al trabajo. Lo cierto es que Joe casi nunca parecía estar enfermo porque era alto y de aspecto fornido. Sin embargo, al final le comentó a su jefe que se iba a casa de todos modos, que se sentía demasiado indispuesto como para poder trabajar. Hacia las 2 de la madrugada, los ángeles me despertaron diciendo: «Lorna, levántate. Joe no se encuentra bien. Está de regreso a casa. Vamos a enviarle ayuda». Me incorporé al instante, encendí todas las luces, puse agua a calentar y me vestí. Me quedé junto a la ventana mirando al exterior, rezando a Dios para que Joe pudiera llegar sano y salvo a casa. Más tarde, Joe me explicó que a mitad de camino entre Cellbray y Maynes se había caído a la cuneta de la carretera. Recordaba cómo dio varias vueltas y salió gateando cuando, de repente, las luces de un automóvil le cegaron. Se trataba de un vecino de Maynes que se había detenido, había dado media vuelta y había acudido en su ayuda. Al principio, el vecino pensó que era un borracho y no pudo dar crédito a lo que estaba viendo cuando se dio cuenta de que se trataba de Joe. Mi marido le explicó que sentía unos dolores terribles de estómago y el hombre se ofreció a llevarlo a casa. Un ángel me dio una palmadita en el hombro. «Lorna, ve a abrir la cancela, Joe casi ha llegado». Hice lo que me pidieron. El vecino la cruzó con su coche.
Le ayudé a meter a Joe en casa y acostarlo en la cama. Me dijo que le llamaría al médico. ¿Cómo podré agradecerle que haya sido tan bueno?, pregunté. Me comentó que aquella noche no era capaz de conciliar el sueño, así que había decidido salir a dar una vuelta con el coche y que ahora se alegraba de haberlo hecho. Le preparé una taza de té y que aproximadamente 10 minutos después, cuando llegó el médico, Joe se encontraba incorporado en la cama y se sentía mucho mejor. El médico se rió al ver a mi marido de aquella manera. Espero que no me hayas levantado de la cama para nada. Me han comentado que padecías dolores y que te encontraron avanzando a gatas por el arcén de la carretera. El dolor ha remitido, explicó Joe. Ahora me siento mejor. Estuvieron hablando y bromeando durante unos minutos y luego el médico dijo: túmbate en la cama. Puede que el apéndice te esté volviendo a jugar una mala pasada. Puso las manos sobre el estómago de Joe y al instante mi marido se retorció de dolor en la cama. Tienes un problema, Joe, explicó el médico. Voy a llamar a una ambulancia y a escribir una nota para el hospital. Los ángeles no paraban de sorprenderme. Aquella noche hablaron con mi padre. Le dijeron que se levantara y que fuera a nuestra casa de campo. Papá aparcó el coche detrás del automóvil del médico justo cuando éste estaba preguntando dónde se encontraba el teléfono más próximo. ¿Qué está pasando?, quiso saber mi padre mientras entraba en casa. El doctor le dijo que Joe necesitaba ir al hospital y que estaba a punto de llamar a una ambulancia. Papá se ofreció a llevar a Joe, pero el médico rechazó su oferta diciendo que necesitaba una ambulancia. Papá salió y retiró su coche del camino mientras el médico avanzaba por la carretera y se dirigía a una cabina de teléfonos. Regresó en un par de minutos anunciando que la ambulancia ya estaba en camino y luego volvió a entrar en su coche a fin de redactar una nota sobre el estado de mi marido para que la entregáramos en el hospital. Yo me dirigí a la cocina dejando a papá con Joe. Estaba llenando la tetera de nuevo cuando sentí el tacto dulce de los ángeles acariciando mi ser, eliminando la ansiedad de mi cuerpo, susurrándome que Joe se recuperaría, que lo pasaría mal, pero que volvería a sentirse bien. El médico entró de nuevo en casa para comunicar que la ambulancia había llegado. Mi padre me dijo que la seguiría en su coche y que se quedaría allí con Joe. Yo, por supuesto, tenía que quedarme con los niños, ya que todavía estaba dándole el pecho a Ruth. Luego le di a Joe un abrazo. No te preocupes, dijo, volveré a casa dentro de poco. Se marcharon, volví al dormitorio. Los niños se habían dormido enseguida y los ángeles cuidaron de ellos. Sonreí sabiendo que los ángeles habían mantenido dormidos a los niños mientras estaba produciendo toda aquella conmoción. Les di las gracias y me di la vuelta. El ángel Osus se encontraba delante de mí. Lorna, acuéstate, me pidió. Vamos a hacer que te duermas. Me metí en la cama y no me desperté hasta las 10 de la mañana siguiente. Los niños también estuvieron durmiendo. Mientras preparaba el desayuno, Christopher entró en la cocina preguntando dónde está papá. Le expliqué que se encontraba en el hospital y que en cuanto todos hubieran desayunado, llamaríamos al médico para averiguar cómo estaba. Me hallaba dándole el pecho a Ruth cuando llegó mi padre. Los niños estaban encantados de verlo. Le di las gracias por lo que había hecho aquella noche y le pregunté cómo se encontraba Joe y durante cuánto tiempo debería permanecer ingresado. Papá había pasado toda la noche con mi marido, al que habían tenido que operar, pero ahora se encontraba bien, aunque por unos momentos había llegado a temer por su vida. Te llevaré todas las tardes a ver a Joe, se ofreció papá. Protesté alegando que eso era pedirle demasiado, pero él insistió y dijo que mamá cuidaría de los niños. Cuando aquella tarde fui a ver a Joe, presentaba un aspecto terrible. Pasó medio mes en el hospital y luego, unas semanas después, volvió a ingresar de nuevo durante 10 días debido a una infección. Después de aquello, tuvo que estar de baja en el trabajo durante casi 6 meses. Un día, mientras me acercaba a la caja de un supermercado, el ángel de la guarda de una niña pequeña que se encontraba sentada en un carro de la compra me llamó.
Yo conocía a la madre de vista, pero no sabía su nombre. Saludé a la pequeña y a su ángel de la guarda me comunicó que la niña no se encontraba bien. Así que me pidió que la tocara. Acaricié su mano y saludé a su madre, comentándole que tenía una hija preciosa. La madre se despidió y se marchó con la pequeña.